¿Cómo te cuidas a ti? Cuida tu medio ambiente. Así es. Tenemos el gusto de saludar y darle la bienvenida a la abogada ambientalista Nicole Weidlich, que nos saluda, bueno, nos recibe en realidad esta entrevista desde Holanda, en donde está estudiando una maestría. Ya nos va a contar específicamente qué es lo que está haciendo por allá. Primero, hola, te saludo, te mando un abrazo enorme hasta allá. Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Sí me logran escuchar bien? Sí, yo perfectamente, ¿no? Estamos bien. Bueno, también nos pueden ver, ojo, a través de las redes sociales, de nuestra transmisión de Facebook. Ahí estamos. Y YouTube también, me dicen. Bueno, Nicole, yo te presenté como abogada ambientalista, pero también le podemos contar a la gente lo que estás estudiando por allá y también decirles que la van a escuchar con frecuencia porque ella va a estar encargada, obviamente, de traernos estos consejos prácticos para poder llevarnos mejor con el planeta. Claro que sí, Natalie. Mira, te cuento. Yo me encuentro en este momento en Ámsterdam, en Países Bajos, realizando una maestría en Derecho Internacional Empresarial enfocada en el cambio climático y las corporaciones. Perfecto. Entonces, en sí es toda esta mezcla de cómo las corporaciones realmente afectan e impactan en el cambio climático y cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo por la vía legal. Excelente. Tenemos realmente un abanico tan amplio para generar diferentes temas, así que aprovecho también para invitarle a nuestros oyentes a que si hay algo que quieren saber más, que les dé curiosidad o que les apasione o que quieran que Nicole nos hable, pues ya saben, al Rumba Móvil nos pueden mandar todas las ideas. Esto va a ser todos los miércoles en nuestro segmento de medio ambiente. Hoy elegimos un tema para iniciar, un tema bastante amigable y que creo yo, Nicole, que siempre hemos escuchado, ¿no? Que el efecto invernadero, que la huella de carbono. Entonces empecemos por explicar de la manera más sencilla a las personas qué significa eso, qué es lo que está pasando con nuestro planeta. Perfecto. Mira, el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, estos gases son, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso y el famosísimo dióxido de carbono, en especial el dióxido de carbono, están directamente relacionados con el incremento en la temperatura global que tenemos. Y este incremento, a su vez, es lo que conocemos como la crisis climática o la crisis del cambio climático. Entonces, existe certeza. Es decir, todos estos gases elevan la temperatura de la Tierra como tal o del aire en el que estamos, ¿cómo es? Estos gases se generan, se emiten al medio ambiente y se quedan años en el ambiente. Entonces, esta acumulación de gases que se va dando, porque vamos incrementando la emisión en vez de mantenerla en un promedio, la incrementamos con nuestras actividades humanas y se acumulan más gases, entonces se genera este efecto de incremento en la temperatura. Y tiene terribles consecuencias, que las vemos, ¿no? Claro que sí. Un punto importantísimo que mencionar es que existe certeza científica de que el cambio climático está primordialmente causado por actividades humanas. Esto de acuerdo al panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, o conocido como IPCC. Es nuestra culpa, básicamente. Si hay que señalar a alguien, hay que señalarnos a nosotros mismos, ¿no? La especie más depredadora. Esto es así. Exactamente. Bueno, ¿hay posibilidad de revertir lo que ya hemos hecho o solo hay posibilidad de mantenernos para evitar que se destruya tan rápido nuestro planeta? Bueno, en este punto, lo más importante en este momento es detener nuestras emisiones. Realmente es llegar a tener una emisión neta cero. En realidad, nosotros nunca vamos a poder dejar de emitir completamente, al menos por ahora, dióxido de carbono, porque es una transición. Sin embargo, están desarrollándose tecnologías para poder llegar a emisiones netas cero, es decir, con tecnologías como, por ejemplo, el almacenamiento de dióxido de carbono, que ya son procesos más técnicos y tecnológicos, pero lo ideal sería dejar de emitir, porque las consecuencias, si no lo hacemos, son devastadoras realmente.
hablemos de esas consecuencias, porque yo siento que hay películas que hablan al respecto, hay activistas, uno de ellos incluso muy famoso, pero él mismo decía, me refiero a Leonardo DiCaprio, y él decía en una entrevista como, sí, yo le dedico a esto mi vida y de repente voy a lugares, doy discursos, le digo a la gente, esto te va a pasar, y la gente solo como se asusta 30 segundos y de ahí se le olvida y ya está. Y no cambia ningún hábito. Entonces, ¿qué crees tú que se requeriría hacer? O realmente, no sé, la especie humana no tiene la capacidad de entender que es muy peligroso lo que nos va a pasar. Intentemos por lo menos en este espacio alarmar de alguna manera para que la gente tenga clarísimo qué nos puede pasar si no reducimos nuestras emisiones de carbono. Claro que sí. Mira, algunas consecuencias, y bueno, hace unos años hablábamos de lo que iba a pasar en el futuro, pero Sí, estas situaciones ya están ocurriendo y lo que va a pasar es que van a ocurrir con más frecuencia y con más intensidad. Y te hablo específicamente de inundaciones, tormentas, lluvias intensas, sequías, y que lo hablamos de estamos hecho, por viviendo, ¿no? ejemplo, los aluviones que se han dado en la Gasca en Ecuador, que cada vez van a ser más intensos. eh, las inundaciones que hay en este momento en vía Jujamba-Bahoyo por el desbordamiento del río. Bueno, nos quedamos en las inundaciones, la Gasca, el aluvión, Ujú. estos hechos van a seguir ocurriendo. Y aquí también hay muchos temas que se podrían hablar, la falta de infraestructura, la forma en la que se desarrollan las ciudades, el desbordamiento que está ocurriendo en vía Jujamba-Bahoyo, el desbordamiento del río. Y vemos Sí, que las consecuencias son más palpables para el ciudadano común, para el ajá. agricultor que pierde sus cosechas, para las personas que están en el día a día viviendo y dándole. Y un poco el más indefenso, ¿no? Es el que pierde más, obviamente, por las Precisamente, condiciones estructurales que claro, que los gobiernos locales ni centrales le dan también, ¿no? precisamente. Entonces, en ese sentido, falta educación, falta activismo, falta que Ujú. el gobierno y también las empresas se adentren un poco más en este tema de la sostenibilidad para llevar a un futuro mejor para nosotros y para las futuras generaciones, ¿no? Mira, Nicole, justamente Julio Matute, un oyente, nos dice, te manda saludos y nos dice, nosotros desde casa, ¿cómo podemos comenzar? ¿Qué podemos hacer para disminuir nuestro impacto al ambiente? Bueno, ahí yo voy a empezar con esta pregunta primero diciendo Ujú. que cada uno de nosotros tenemos una huella de carbono individual. Ya, La huella de carbono sí, es la cantidad total de gases de efecto invernadero que provienen de la producción, la utilización y el final de la vida útil de un servicio o de un producto. Es ya. decir, todo lo que consumimos, todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestra huella de carbono. Por supuesto, lo que cocinamos, la forma en la que lo hacemos, cómo nos movemos, ¿verdad? Si nos bañamos mucho o poco tiempo, si utilizo un determinado auto o el otro, claro, eso está clarísimo. Lo que me gustaría también aclarar, por si acaso a alguien se le ocurra, no es que podemos dejar de respirar, pues no, para no emitir CO2, no está relacionado por ahí el tema, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, Y entonces, dicho eso, ¿hay algún cálculo de la huella promedio que pueda tener una persona y que sea aceptable? ¿O es bueno, difícil hacer ese cálculo? la verdad es que existen bastantes páginas web en las que uno Ujú. puede calcular la huella de carbono individual o de tu hogar. Ingresas ciertos datos Interesante. y te Ujú. va a generar cuál es tu huella de carbono. Y en sí, bueno, debemos primero también recalcar que los procesos industriales son los mayores contaminantes y los mayores generadores de dióxido de carbono, ¿no? O sea, si Esto ellos no cambian, no va a pasar nada, básicamente. básicamente la industria Qué- debe cambiar. Ellos Ujú. han contribuido al 78% de emisiones desde 1970 Imagínate. al 2010. Esto hasta el 2010, o sea, han seguido obviamente generando Ujú. emisiones. Y Es una bueno, locura. eh, como tú lo decías, todo influye, el transporte que utilizamos, la ropa que utilizamos, qué consumimos, cómo lo consumimos y cuándo lo consumimos. Ujú. Entonces,
No sé si quieres pasar a hablar un poquito de los tips personales. Sí, o sea, terminemos con eso, pero simplemente a profundizar un poquito en de qué manera contaminamos, quizá con un poco más de ejemplos, Nicole. Y de ahí ya, obviamente, que creo que está concatenado a cómo cambiar esos malos hábitos en buenos, ¿no? Claro, por ejemplo, si yo voy a un supermercado y consumo un producto que no es de temporada, Ujú, yo estoy aportando a generar mayores cantidades de dióxido de carbono como consumidor. ¿Por qué? Porque ese producto ha tenido que ser transportado, ese transporte genera dióxido de carbono, o la preservación de ese producto para que pueda llegar a mí como consumidor, y siendo un producto ujú. que no se da normalmente en cierta época, esto más con frutas, con legumbres, con estos productos Claro. exóticos que a veces queremos consumir. Todo el año, sí, produzcan para mí y no respetamos la propia estacionalidad del producto, ¿no? Claro, y por ejemplo ahí un tip sería empezar a consumir productos que son de temporada, ver recetas que son de productos de temporada que son deliciosas, y Ujú. direccionarnos hacia ese camino, a disfrutar de lo que la naturaleza nos da en ese momento. Maravilloso. Perfecto. Eso en tema de comida. De Ahora, comida. ajá, En comida mismo, limitar el consumo de carne de res, hablemos especialmente. de esto, que es tan polémico, pero es necesario. Bueno, en realidad limitar el consumo de carnes en general, más que todo por el tipo de producción de la carne, ¿no? Y en Ujú, especial porque carne de res, porque su producción es altamente generadora de gases de efecto invernadero, especialmente metano, pero no solamente por el proceso de generar la carne que vas a consumir, sino también ujú. porque para poder tener a las vaquitas, obviamente se tiene que deforestar un área que ya Claro. no está siendo utilizada o no está generando absorción de dióxido de carbono si es que hubiera un bosque antes ahí. O sea, el proceso en sí no es sostenible. Entonces, bueno, recomiendan, si no puedes dejar de comer carnes en absoluto, Ujú. limita el consumo, consume carne de res una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y también esto, bueno, nos ayuda a nuestra salud también, ¿no? Por supuesto. Entendamos entonces que en el proceso para que nosotros podamos comer carne hay mucha contaminación. No es un proceso natural. Ya se industrializó el consumo de esta carne, entonces los animales también pasan lamentablemente por ese proceso más allá del sufrimiento, ¿no? Hoy nos enfocamos un poco más en el tema de medio ambiente, de ecología, pero también podemos discutir toda la afectación que tiene un animal que sufre en condiciones que no son óptimas, ¿no? Que no tiene bienestar animal. Bien, hasta ahí llegamos en comida, entendería, ¿verdad? En Claro. ropa, En ¿cómo? ropa. Sí, esa también es Bueno, una industria terriblemente contaminadora, ¿no? terriblemente, en especial lo que se conoce como el fast fashion o Ujú. la moda rápida, por así decirlo, estos cambios en tendencias de moda tan acelerados que tenemos, en los que cada vez queremos comprar más ropa y comprar más ropa, y bueno, que no es tampoco sostenible. En Ujú, ese sentido, bueno, primero, en cómo tratamos nuestra ropa, se recomienda ujú. lavarla en temperaturas no tan altas. Ok. Y también, por ejemplo, intentar eh, intercambiar ropa, juntarte con tus amigas o amigos y decir, ok, hagamos una limpieza de closet, reunámonos Ujú. y pongamos toda nuestra ropa y la intercambiamos. A mí me gusta lo que tú tienes, a ti lo que yo me compré y yo ya no quiero utilizar. Entonces, este tipo de intercambios, o intentar alquilar ropa en vez de comprarla Ujú. cuando son eventos especiales, que vas a comprar un vestido que solo lo vas a usar una vez, porque no Claro, no, ya resulta reactivarlo. una locura, ¿no? Hubo un momento en Claro, la vida en la que hasta creo que esto daba hasta prestigio y orgullosamente seguramente mucha gente habrá dicho, ay, yo tengo este vestido, solo me lo he puesto una vez y no, y ahora suena ridículo. O sea, claro qué que sí, desperdicio de tiempo, pero sobre todo qué daño que le hacen al medio ambiente, que eso quede súper claro. Entonces, me encanta la idea. Hay locales ya aquí en Guayaquil, yo cada vez conozco más o me comentan de lugares donde también se puede incluso vender la ropa. O sea, encima hasta puedes ganar un dinerito extra con aquella claro ropa que que sí, tienes en el closet y que no la estás usando, por Dios. Si no la vas a donar, véndela, pero que alguien más la use. Hay que darle un doble uso a la ropa. Eso está clarísimo. claro. En el Y tema me gusta lo que tú me mencionabas fuera de micrófonos,
de la cadena de blusa de pijama a trapo. Explícanos Sí. eso. Sí, bueno, en realidad he visto varios memes al respecto, aparte de Ajá. que lo aplico y siempre lo he aplicado desde mi mamá, toda mi familia. Y es que, bueno, cuando una blusa ya no es apta para usarla para salir a la calle porque se le hizo un hueco, tal vez una polillita se le comió un pedazo, la empiezo Claro. a usar para andar en la casa o de pijama. Luego, cuando Ujú. ya tampoco es apta para pijama porque ya está muy desgastadita, bueno, la uso para limpiar la mesa, la uso de trapo si se me regó algo, pero alargo la vida de esa prenda que tal vez ya tampoco es apta para vender ni para donar, pero sí la podemos Claro. utilizar para cosas en las que no nos van a observar, en que estamos en nuestra casa, en la que la utilizamos como un trapito. Y esto es Ujú, muy común, ujú. o sea, yo lo he escuchado Sí, mucho sí, en sí. especial en Guayaquil y me parece Las fascinante y súper camisetas van ahí de trapeador, por supuesto. claro. Pero me da la impresión de que eso era también más común antes. Ojalá regresara, porque creo que a la gente también le da un poco de vergüenza. Y no, vergüenza le tiene que dar votar algo que sirva. Vergüenza le tiene que Exactamente. dar no tratar de extenderle la vida a todas las prendas, como nos está diciendo Nicole, de esta manera tan inteligente. Ahora, Es transporte. sacarle el jugo al producto que tienes, es utilizarlo hasta que ya no dé más, porque Exactamente. por ejemplo, bueno, te cuento un poquito una anécdota que la gente a veces Ujú. se ríe o a mi mamá también a veces le da un poquito de vergüenza y es que cuando yo estaba en el colegio, a mí me llevaban mi Ajá. comida en una tarrinita de las de mantequilla. Mi madrina terminaba de utilizar la tarrina de mantequilla y ahí me mandaba mi almuerzo, Y mi comida. claro, Y yo orgullosamente me comía mi comida en mi tarrina de mantequilla y no tengo nada de por qué supuesto. avergonzarme, porque no estoy Claro. haciendo nada malo, no estoy consumiendo, no estoy comprándome un plástico solamente para utilizarlo en eso, sino que estoy reutilizando algo. Ujú. Es genial. Ojalá podamos como regresar a eso, en realidad, y sentir, hay que empoderar a la gente para que más bien sienta orgullo de hacer eso. Yo, por ejemplo, y que tú has visitado también mi casa, sí tengo todos los frascos de vidrio en el que viene el palmito, son los vasos de la casa. Sí, es Básicamente. Y la gente perfecto. me pregunta como, ay, que estos vasos, qué raro, ¿no? ¿Dónde se compraste? Y no, no los compré, son los frascos que han venido, igual que los de mermelada, en fin, de café. Yo sí, en ese sentido sí he venido reciclando algunos años, el vidrio al menos, y siempre le encuentra a uno algún uso, ¿no? Hablemos un poquito, Nicole, de transporte. Claro. ¿Cómo podemos Bueno, ayudar al medio ambiente? utilizando la bicicleta, los patines, lo más que podamos, utilizar Ujú. el transporte público. Bueno, yo sé que al menos en Guayaquil o en Es Ecuador, difícil. a mí se me hacía muy difícil utilizar la bicicleta porque me daba miedo constante de que me robaran o de que me Ujú. pasara algo. Y yo entiendo perfectamente que para ciertas personas no es una opción ni tampoco es una opción el transporte público, pero si necesitamos viajar en un vehículo privado, debemos ser inteligentes en cómo, cuándo y cuál va a ser el trayecto que vamos a utilizar en nuestro vehículo para así emitir lo menos posible. Me Y ahí me encanta. refiero, por ejemplo, Planificar una ruta, ¿no? exacto, planificar la ruta, Y evitar compartir las con más aglomeraciones. personas el carro. Oye, cuando una persona, uno ve en Guayaquil es tan frecuentemente ver, o sea, el carrazo con una sola persona adentro, ¿no? Y Sí, no estoy criticando, a lo mejor efectivamente no se puede, pero yo creo que debemos esforzarnos por tratar de que si van muchas personas a un mismo lugar, podemos reducir la cantidad de carros que van. Seguro que lo podemos hacer y podemos planificar. Tengo un mensajito, nos queda todavía el tema de algún tip con respecto a la energía ujú. y los residuos. Pero antes de que me digas eso, te voy a leer un mensajito de Javier Llanes, que efectivamente nos dice que es a diario el problema de las emisiones, sobre todo de los buses. Claro, y ahí viene todo el drama, porque en teoría alguien está controlando que no lo hagan, pero aquí ya son también tan viejitos, ¿no? Algunas unidades, y no sé si realmente también las personas tienen la plata para invertir en nuevos carros, entonces es bastante complicado, pero sí es verdad, algo debiera hacer, ya sea el gobierno local, ¿no? Claro, el gobierno local, o sea, existen formas, Ujú. soluciones con imaginación, con ver ejemplos en otros países Sí. internacionales, se pueden aplicar planes de estructuración en la ciudad en la que
es una transición. No es algo que de un día a otro vamos a decir, ya Así es. cambiemos todos los buses de la ciudad por buses eléctricos o por buses que no emitan tantas emisiones de dióxido de carbono. Es imposible hacerlo de un día para el otro. Pero lamentablemente los gobiernos, y es una realidad que yo he visto en Ecuador, no piensan a largo plazo, piensan en su periodo, pero no se Claro. establecen plazos que se vayan, planes que se vayan a cumplir a largo plazo para una transición energética real. Y es necesario. Las políticas públicas siempre son a largo plazo, no es un proyectito, no es una idea, sino que se tiene que pensar a futuro. Nos quedamos cortitos de tiempo y no quiero que no nos des algunos consejos ya en la casa, lo que tiene que ver con energía y residuos, cómo disminuimos nuestra huella de carbono. Claro que sí, te los digo rapidísimo. Uh-huh. Tratar de utilizar lo menos posible el aire acondicionado. Pero ahí que la pones difícil, ¿ah? Sí. Pero bueno, también Sí, hay que, ay, eso sí que sería un aporte, un sacrificio por el planeta, por supuesto que sí. claro, pero por ejemplo, a mí me pasaba que yo antes utilizaba mucho el aire acondicionado, pero luego me di cuenta que con un ventilador que es menos contaminante, en realidad me abastecía para mí, me lo ponía cerca y perfecto. Entonces hay que buscar soluciones, tal vez cuando ya es Sí. un calor agotador, que ya no puedes más prenderlo un rato, pero no tenerlo prendido todo el día. Todo el Tampoco. día, claro. Y en extensiones muy amplias, donde además va a ser más difícil que obviamente llegue a la temperatura, etcétera. Perfecto. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué Tomar más? duchas cortas, cerrar el agua cuando nos cepillamos los Ducha corta, dientes. ¿cuánto es una ducha corta? ¿Cuántos minutos? Bueno, yo soy súper rápida para bañarme, la verdad. Yo entro a lo que voy, me lavo la cabecita, el cuerpo, me sacudo y y me O voy sea, con tú un sí crees que son unos 5 minutos. Sí, sí. Ya, A menos que, perfecto. bueno, hay chicas que tal vez tienen el cabello súper largo, que les toma un poquito más de tiempo lavárselo, Claro, pero pero no si no, debería ser más, o sea, sí deberíamos decir eso a la gente, o sea, una ducha de media hora es un crimen al planeta, ya, así sí. hay que decirlo. Seguramente se relajarán y demás, pero es un crimen contra el planeta. Lo de Sí. los cerrar la llave cuando uno se cepilla los dientes es básico, pero todavía la gente no lo tiene tan incorporado, yo me he dado cuenta. Sí, sí, lamentablemente no, pero es súper básico cuando lavamos los platos, estamos enjabonando, a veces dejamos el agua abierta, eso no es sostenible, estamos gastando recursos y aparte que nos sube la planilla también. Uh-huh. Bueno, desenchufar nuestros equipos electrónicos, o sea, cargar el celular hasta que la batería está llena y no dejarlo toda la noche, por ejemplo, conectado. Que esto Perfecto. además alarga la vida de tu equipo electrónico porque se dañan cuando Sí, los dejas demasiado tiempo conectados. Eh, así es. y bueno, creo que eso por ahora, porque sí tengo planeado para los siguientes miércoles tal vez profundizar en ciertos aspectos de energía, que me parece súper interesante, aparte para que ahorremos un Buenísimo. poquito en las planillas. Uy, eso va a estar buenísimo. Eso hagámoslo el próximo miércoles, ya para que la gente se anote en su agenda. Próximo miércoles 4:30 le vamos a decir cómo ahorrarse unos dineritos y ayudando al planeta. Sí, para empresas y para la casita también se puede aplicar. Excelente, Nicole. Bueno, te agradecemos muchísimo por este espacio y bienvenida a Buen Trip. Nos encanta Claro tenerte que aquí. sí, muchas gracias. Y además, yo sí les quiero decir mi lema: pregunten lo que quieran saber, que si yo no sé la respuesta, tengan la seguridad de que yo no me la invento, pero se las La investigo. investigas, así es, me Exacto. encanta. Síganla en redes sociales que está siempre colocando videitos muy prácticos, creativos. En tus redes sociales, ¿cuáles son, Nicole? En Instagram. @Nicole Beitlich, pero creo que se los voy a compartir por Instagram para que lo Sí, puedan escribir. yo creo que sí. Ahí sí, te juega en contra el apellido extranjero. Un poquito, pero se los voy a compartir para que ahí me reposteen en la radio y puedan seguirme y ver mis consejitos. Muy bien, muchas gracias, abogada. Mucha suerte en lo que estás haciendo por allá. Y nos vemos y nos Muchas escuchamos el gracias. próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Un abracito. Gracias. Chao, chao. Bueno, nos ha encantado. Por favor, pues, lo que queremos es motivarlos, pero a que cambien sus hábitos, a que realmente entiendan el que le hacemos al planeta y ojalá podamos aportar desde lo que hacemos todos los días. Es significativo. Son las 4 de la tarde con 56 minutos. Vamos a hacer
Vamos a poner una cancioncita y ya en nuestra segunda hora ya tenemos aquí en cabina a Gianni. Así es, cantautor ecuatoriano, nominado a un pre-Grammy, que se encuentra con algunas novedades. Vamos a escuchar su último sencillo, 69, y algunas cositas más. Que tu cuerpo no aguante. Claro que lo que buen trip. Muy buen trip. Con un blonde